muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias Luis por aceptar esta invitación. Gracias a todos los que están ahí, todos los asistentes, también por estar presentes. Esta es una entrevista más que nosotros hacemos en este ciclo de entrevistas a expertos en marketing digital. Y hoy contamos con la presencia de Luis Villanueva. Bienvenido, Luis. Es una pequeña presentación. Bueno, Luis es CEO de Webpositor. Es una agencia especializada en posicionamiento orgánico con más de 15 años de trayectoria. Y es socio y director y profesor en Webpositor Academy, una escuela de formación avanzada de SEO técnico. Ahora, para todos los que están ahí del otro lado, vamos a contar qué es SEO y vamos a estar hablando sobre este tema principalmente. Francisco, ¿querés empezar con la primera pregunta? Sí, hay muchos mitos en torno al SEO, entonces quizás sería bueno que Luis nos partiera contando desde la raíz, entendiendo que el SEO en su definición es posicionamiento orgánico, pero qué es, cómo se trata y por qué es importante, sería una buena forma de comenzar. Bueno, pues el SEO pues son todas las estrategias o técnicas que se realizan, ¿vale? Para que dentro de tu página web diferentes resultados se posicionen pues en los primeros resultados de los motores de búsqueda, ¿vale? De manera gratis, no pagada, ¿vale? Aunque realmente no es gratis. ¿Por qué no es gratis? Porque al final tienes que pagar a la persona que te hace el SEO o tú tienes que gastar tus recursos, tu tiempo, que al final eso se traduce en dinero. Por lo tanto, digamos que Search Engine Optimization, que es optimización para motores de búsqueda, pues es eso, esas técnicas o estrategias que nosotros, los profesionales del SEO, hacemos en las páginas web para que cuando los usuarios busquen los productos que esas páginas web ofrecen o las respuestas que esas páginas web ofrecen, pues encuentren esa página web en los primeros resultados y hagan clic ahí y recibamos ese potencial cliente. Bien, a ver, yo te preguntaría si todos nos preguntamos qué busca el algoritmo de Google en un sitio web. ¿Qué es lo que busca principalmente? ¿Podrías enumerar algunos? Es muy simple lo que busca. Al final, el motor de búsqueda, el buscador, Google es una empresa privada, ¿vale? Y como toda empresa privada quiere ganar dinero, como todos. Y tiene diferentes productos, igual que tiene Gmail, tiene Drive, etcétera. Pues su mayor producto es el buscador web y tiene que monetizarlo. Por lo tanto, para que su buscador web lo sigan usando la mayor parte de clientes posible, es decir, lo sigamos usando todos los usuarios para buscar cuando tenemos una necesidad de esos resultados que van a satisfacer nuestra necesidad, pues el buscador Google, en este caso, lo que hostia, se me ha ido. Te lo iba a explicar. ¿Qué es lo que busca Google? ¿Qué busca Google? Sí. En una página web. Lo que busca es eso, precisamente, satisfacer las necesidades de esos usuarios. ¿Para qué? Para que los usuarios sigan buscando en ese buscador. Es así de simple. Entonces, si mi contenido, por así decirlo, es bueno y satisface esa necesidad que tiene el usuario cuando está realizando esa búsqueda de mi producto, mi servicio o de mi contenido, en este caso, pues yo seguiré estando arriba, ¿vale? Digamos que al principio yo hago una serie de estrategias y técnicas para posicionarme en los primeros resultados, pero el paso del tiempo, o lo que va a determinar que yo siga arriba con el paso del tiempo van a ser los usuarios, con sus acciones, con sus menciones, con sus búsquedas por marca, etcétera, 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 ¿vale? Digamos que en SEO de esto no se suele hablar, ¿vale? Pero desde mi punto de vista hay dos fases. La fase de inicio, ¿vale? Y la fase de mantenimiento, como yo digo. Entonces, en esa fase de inicio tenemos que hacer unas determinadas acciones y en esa fase de mantenimiento tenemos que realizar también otras determinadas acciones, incluso muy similares a las de antes, pero buscando otros objetivos totalmente diferentes. El primer objetivo es aparecer arriba. El segundo objetivo es mantenerme, que me busquen por marca, que los usuarios no me generen un rebote o no se vayan a otras páginas o vuelvan al buscador para buscar otras páginas que les pueda satisfacer más que la mía. Por lo tanto, digamos que esa sería una definición de lo que busca el algoritmo en sí, sin entrar en tecnicismos y sin entrar en tenemos que hacer esto, lo otro, porque sería interminable la lista de cosas o las acciones que deberíamos hacer.
He A hilado ver, antes un poco porque quería explicarlo de la forma más sencilla posible y sin tecnicismos y me cuesta muchísimo. pero yo te diría que sí, es bastante difícil, así que yo te diría que si tenés que meter algún tecnicismo, adelante, adelante porque me parece que le va a agregar valor a la audiencia. Yo tengo varias preguntas, no sé, Francisco, si querés seguir vos o... Sí, mira, lo que yo, mi rubro está más cercano a SEM que a SEO, por tanto, creo que son estrategias complementarias y no excluyentes, pero desde mi filosofía, mi forma de entender Google, lo que Google vende es coherencia entre una palabra o una frase clave con la metadescripción o la descripción del anuncio en el caso de SEM y el contenido al que llega la persona. En el fondo es una coherencia entre tres cosas. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos 10 años o 12 años, cuando Google todavía no era lo que es hoy día en cuanto a la complejidad de la herramienta, uno metía metadescripciones o palabras clave ocultas en el sitio y eso posicionaba el sitio de una manera, pero de una manera media fraudulenta, porque alguien buscaba perros o gatos o conejos y aparecían sitios para adultos o aparecían sitios que no tenían un contenido completamente irrelevante respecto a lo que la persona estaba buscando. Sí, sí. Y finalmente Google ha logrado posicionarse como un motor de búsqueda coherente entre lo que el usuario quiere y lo que encuentra. Pero hay algo que diferencia bastante, desde mi punto de vista, a SEO y a SEM en cuanto a la estrategia, y son los puntos de salida que llamamos nosotros. Uno buscaría que en una estrategia pagada la persona llegue a una página y no salga de ahí hasta completar una acción. Entonces elimina un poco mediante landing page los puntos de salida. Y la diferencia para mí más importante con SEO es que SEO exige el link building, en el fondo crear más vínculos para que la gente salga de la página. No sé cómo, mi pregunta finalmente es cómo generar los suficientes puntos de enganche o los suficientes vínculos de salida y entrada a una página posicionada en SEO sin que la persona se nos escape del objetivo que buscamos cumplir. No sé si la pregunta es Sí, muy sí, la rara. entiendo perfectamente. El tema está en que el objetivo es exactamente el mismo, ¿vale? Lo mires por el canal que lo mires, ¿vale? Porque al final son canales, son acciones, etcétera, etcétera. Yo quiero vender un producto y mi objetivo es vender ese producto. Mi objetivo no es que entren y con enlaces llevármelo a otro sitio, no. El objetivo es que llegue y me compre. Si no me compra, tengo que averiguar el por qué. O si se queda en un proceso o si sí que quiere comprar, pero a mitad del carrito, abandona el carrito y se queda a mitad de ese proceso de compra, también tengo que averiguar el por qué. Entonces, pueden ser por diferentes motivos por los cuales un usuario cuando accede a mi contenido no completa la acción que se demanda. Porque, por ejemplo, ¿qué acción tiene que hacer un usuario si entra a un artículo a encontrar una respuesta a una duda que tenía? Pues ahí no tiene que hacer ninguna acción. Quizá pueda hacer la acción de compartir si le ha gustado, pero no es una acción que... Sí, es una acción deseable, pero no es una acción en la cual yo vaya a ganar ese dinero, sea mi objetivo principal. Mi objetivo principal es satisfacer o responder a esa duda que tiene el usuario. También podría ser en un artículo que me dejen el lead, pero tampoco es el objetivo principal. El objetivo principal de un artículo es que lo lean y yo le dé una buena respuesta. Y quizá después de leer eso puede irse otro artículo, otro artículo, otro artículo, otro artículo, pero ¿por qué es ese objetivo? Ahora bien, el objetivo de un producto es que de una persona que está buscando un producto y yo te estoy vendiendo ese producto y aparezco arriba, es que compre ese producto. Si no me compra el producto pueden ser por muchos motivos, empezando por el precio, que está más inflado que la competencia, y terminando por lo que te he comentado del carrito, pasando porque a lo mejor la captación de ese usuario a través de SEO por la keyword que yo lo he traído, pues quizá no sea tan útil como otras, ¿vale? No están tan, digamos, tan cerca de ese proceso de compra. Esas serían, digamos, o esa sería la respuesta que te podía dar a lo que comentabas de los vínculos. Obviamente, una persona que está buscando un producto no sabe normalmente qué producto quiere. Sí que sabe qué producto, en este caso, pero no la marca, las características o, digamos, o la talla incluso, dependiendo de un tipo de producto. Porque sí, yo estoy buscando unas zapatillas Nike, pero modelos hay un montón. Tallas, tendré que buscar también mi talla. ¿Qué más podría ser? Colores, hay un montón. Entonces, sí, yo voy a buscar zapatillas Nike, voy a caer en una URL y el objetivo de esa URL a la que caigo, ahí sí que el objetivo es seleccionar un producto. Por lo tanto, ahí sí que vas a tener ese... yo entiendo que cuando has dicho link building,
has hablado de enlaces internos, ¿vale? Entonces, ahí sí que el objetivo es que haga clic, seleccione un producto y se lo lleve, mire las características de ese producto y si decide comprarlo, lo compre. O directamente hay tiendas, por ejemplo, me he metido en el tema de las tiendas después del tema del contenido del blog, pero hay tiendas que tienen dos botones, o ver más información del producto o comprarlo directamente. ¿Por qué? Porque así estás cubriendo directamente dos necesidades o estás cubriendo a dos usuarios diferentes, ¿vale? Dependiendo del tipo de comercio electrónico, de compras más impulsivas, etcétera, pues se puede hacer más o menos. Si nos fuéramos, por ejemplo, a una página de servicios, el objetivo es que nos rellene un formulario. Entonces, y ahí sí que el usuario sabe qué servicio quiere. Es decir, servicio de peritaje en Alicante. Por ejemplo, pues tú accedes a la página de peritaje y si te convence, rellenas el formulario. Entre convencer y no convencer hay muchos factores para que te lo rellenen, pero una vez captado a esos usuarios es tu objetivo. No es que los objetivos cambien si estás en SEO o estés en PPC, ¿vale? Entonces, por ahí, pues bueno, pues digamos que el canal no cambia el objetivo de la página, en este caso, o los objetivos el objetivo de cada tipo de URL. Por eso hemos definido algunas diferentes. Mira, nosotros tenemos varios clientes, nosotros tenemos distintas estrategias publicitarias, ¿no? Pero una de las estrategias es la generación de leads. Entonces, para generar leads, a ver, siempre generamos leads. Cuando nosotros generamos leads, los clientes nos preguntan si los leads son de calidad. Nosotros siempre le decimos lo mismo. Sí, los leads son de calidad, pero una vez generado el lead, nosotros le tenemos que dar seguimiento a ese lead. Para darle seguimiento, vos tenés que... La forma más fácil es a través de mails, por lo tanto vos tenés que generar ese contenido, tenés que darle seguimiento a través de mails. Y muchos clientes nos dicen, pero tenemos que generar ese contenido, tenemos que generar los emails. Y la pregunta es, ¿se puede lograr posicionamiento orgánico? ¿Se puede estar en la primera página de Google sin generar contenido? Depende de lo que entendamos por contenido. ¿Qué es contenido? Si el contenido es texto, sí, se puede estar sin texto. Artículos en blogs. Solo tienes que irte a Google ahora mismo y buscar calculadora. No hay contenido en texto, hay una calculadora de la que tú vas a usar. Entonces, aquí hay un nexo de unión muy importante entre una keyword, que es la puerta de entrada de un usuario, una palabra clave, entendiendo por palabra clave cualquier tipo de palabra, frase o número de palabras que compongamos en su buscador, porque yo puedo poner perro, puedo poner comprar perro, o puedo poner comprar perro pastor alemán. Todo eso, tanto la primera como la segunda como la tercera, son palabras clave. Entonces, existe un nexo de unión entre una palabra clave que es, insisto, la puerta de entrada de un usuario hacia tu web y la intención de búsqueda, ese search intent que tiene tanta importancia y que tanta relevancia le da Google. Porque el search intent a las palabras más ambiguas es lo que le da sentido. Y ese search intent puede cambiar. Puede cambiar por temporalidad, puede cambiar por tendencia, puede cambiar por noticias, por modas, etcétera, etcétera. Entonces, el ejemplo lo tenemos en las mascarillas. Antiguamente, cuando buscábamos mascarillas, eran mascarillas para la cara. Ahora, cuando buscamos mascarillas, son las mascarillas para ponernos así. Ese search intent ha cambiado conforme ha cambiado el comportamiento de los usuarios en base a una tendencia o una necesidad de mercado o un mercado completo, en este caso. Entonces, palabra clave, nexo de unión con search intent y luego eso es lo que hay que conectar directamente con nuestro producto o servicio. Entonces, o contenido. Lo puedes hacer, como te lo he comentado, lo puedes hacer al revés. Partes del producto o servicio, buscas su search intent y su keyword que va a atraer hacia tu página. La verdad que me sorprendiste con tu respuesta. A mí me gustaría, a ver, si yo te hago la pregunta de una manera diferente. A ver, en la mayoría de los casos, ¿se puede posicionar una página web en la primera página de Google sin generar contenido? En la mayoría de los casos. Insisto, es que depende del contenido que quieras generar, porque aparte, en las SERPs de Google hay muchos espacios para posicionarte. Por ejemplo, Google Imágenes. Si mi web, por ejemplo, va de cuadros, yo puedo, o de interiorismo, yo puedo posicionarme en el primer carrusel que va a aparecer de imágenes. Y va a aparecer como posición número 1 ese carrusel de imágenes. En la mayoría de casos, si yo no genero un contenido, y entendemos por contenido un montón de, no solo un texto, un parrafazo, sino un contenido puede ser perfectamente una parrilla de productos, ¿vale? En un listado. Sin eso es difícil, porque al final Google tiene que saber de qué va tu web, ¿vale? Entonces, sin eso es muy, muy, muy complicado. Bien, fantástico. Lo que yo quiero que la gente entienda cuando hablamos de contenido es que no hace falta escribir un contenido largo, ni siquiera un contenido que no hay necesidad de escribirlo, ¿vale? Ok, bien. ¿Francisco? Sí, hay hartas cosas que nosotros entendemos que
influyen o que ayudan al posicionamiento en motores de búsqueda o la optimización. Pienso a la rápida en las keywords que componen el sitio web, pienso en los atributos, los alt de las imágenes, pienso en la construcción de vínculos, el link building, en la velocidad de carga del sitio, por nombrar 4 que se me vienen a la mente. Me imagino que hay más que son importantes, y mi primera pregunta es, ¿cuáles otras cosas son importantes tener en cuenta a la hora de posicionarse en Google? Y la segunda es, respecto a lo primero, al keyword, nos hemos encontrado con clientes y con otras personas en la discusión de uno busca siempre el océano azul, busca aparecer donde otros no aparecen, y esto del long tail, que son frases, para los que no lo saben, son frases o palabras clave que está compuesto de muchas palabras. Como decías tú, comprar perro, pastor alemán de un criadero en Alicante, puede ser un super long tail. Y mi pregunta, después de qué otros factores influyen o son más importantes en SEO, ¿cuántas palabras o qué rango de cantidad de palabras debería tener un keyword long tail razonable, digamos? Porque no puede tener 20, pero quizás una entra en una competencia desmedida. No sé si tienes una opinión experta en ese aspecto. Empiezo por la primera, si quieres, que factores hay muchísimos, ¿vale? En su día Google definió como más de 200, no sé exactamente cuántos habrá, ni creo que lo sepamos, porque eso lo sabe Google. Lo que sí que entendemos son 3 pilares o 4 fundamentales, que es que Google tiene que tener acceso a nuestra información y para eso tiene que ser capaz de rastrear nuestro sitio. Por lo tanto, nosotros no debemos ponerle trabas a ese robot a través de robots.txt, a través de sistemas complejos donde ni siquiera pueda interpretar un JavaScript, etcétera, etcétera. A partir de ahí, Google lo que hace es un análisis de nuestro contenido para luego hacerle una ponderación. Entonces, ahí es donde está el kit de la cuestión. ¿Qué me va a indexar y qué no me va a indexar? Sí, entendemos que tenemos que tener lo típico, el SEO on page básico, que lo hace todo el mundo, la velocidad de carga, que como es tan sonada, también lo hace todo el mundo, y lo que normalmente es más sonado es porque Google quiere que sea así. Es decir, si las páginas pesan menos, él va a tener más capacidad para absorber mayor información. Esto es lógica pura. Y claro, nos olvidamos siempre de temas tan relevantes como de estructura. Estructura. Y estructura quiere decir que yo tengo que estructurar mi sitio de la forma en la cual sea sencillo de rastrear y analizar por los robots y sencillo de navegar y entender por parte de los usuarios. Y esto quiere decir, navegar y entender, quiere decir que un usuario que necesita algo de forma fácil pueda llegar a eso, no tenga que tirarse un siglo para encontrarlo. Y sea capaz de entender de forma rápida o de seleccionar de forma rápida lo que quiere. Y esto tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Google, nosotros como SEOs no debemos generar URLs de más hacia Google, sobre todo si esas URLs tienen contenidos duplicados, ¿verdad? Empezamos por ahí. Vamos a pensar en el usuario, ¿qué es más cómodo y más fácil de seleccionar y entender? ¿Tener 5 URLs con diferentes colores y que todas esas URLs sean duplicadas? ¿O tener una sola URL donde yo tenga un selector de color? Si pensamos en ese nexo de unión entre usuarios, clientes y Google, realmente es que están buscando lo mismo. ¿Para qué yo quiero tener 10 páginas que están hablando de lo mismo? Porque no va a ser eficiente para mi cliente, no va a ser eficiente para el usuario. De la misma forma que tenemos que controlar dentro de esa estructura, porque dentro de la estructura es un todo. ¿Qué tenemos que controlar dentro de esa estructura? Pues temas de filtro, temas de URLs parametrizadas, temas de facetas. Al final las facetas y los filtros vamos concatenando y vamos generando URLs y más URLs. Categorías, etiquetas, que muchas veces ponemos los mismos nombres de categorías y etiquetas y cuando entramos a una categoría o una etiqueta vemos la misma información y está por duplicado. Y una serie de cosas muy relevantes con las cuales estamos haciendo perder tiempo al robot de Google y enviando señales equívocas, porque al final con tantas URLs no sabe cuál elegir y no estamos unificando, y a los usuarios porque tienen que dar demasiados pasos e incluso puede ser tedioso encontrar algo. Y no solo encontrarlo, sino seleccionar cuál es el que quieren, ¿vale? Entonces, esto sería un punto más. Aparte de lo que ya he comentado antes, pero no quiero ser redundante, al final, si vamos un paso más allá, el usuario es el que me mantiene en el tiempo. Guste o no,
el link building tenga más peso o menos peso, sigue siendo relevante, porque a través del link building, Google entiende que una página web cada vez es más popular. Y si una página web es cada vez más popular, significa que va a aparecer más arriba. Y si una web aparece más arriba, significa que cada vez la gente la va a conocer más. Y si la gente cada vez la conoce más y se hace un buen trabajo, cada vez la buscará más por marca. Ya no buscará zapatos Nike o comprar perro pastor alemán, sino buscará zapatillas Nike, tal marca, o tal tienda, o comprar perro pastor alemán en la tienda de animales X. Y al final se hace un efecto bola de nieve que hace que tú poco a poco te mantengas, ¿vale? Que sí, que ahora hay una cosa que es muy importante, muy relevante y es una de las cosas en las que yo confío mucho y creo que vamos hacia ahí, porque Google está haciendo mucho hincapié. También hacía mucho hincapié en Google Plus y mirar dónde quedó. Por eso siempre hay que decir que a día de hoy. Y es el tema del EAT, ¿vale? La experiencia, la autoridad y la confianza, que ya no solo se basa en lo que es la propia página web, sino también la autoridad, la experiencia y la confianza de la propia página web, de la persona que está escribiendo o es responsable o ha revisado un cierto contenido o una cierta URL y de la información que contiene esa URL. O sea, son 3 aspectos lo que se valora. ¿Es un factor de posicionamiento directo esto del EAT? ¿No lo es? Pues bueno, no es que sea un factor de posicionamiento que podríamos decir de un link afecta así o si le pongo el alt, esto sí que es un factor, pero sí que hay un montón de cosas que hacen que mejore nuestro posicionamiento si vamos en esa línea, por así decirlo. Si no ahora, a futuro. Bien. ¿Quieres contar qué es el Red Hat y si conviene usarlo o no usarlo? ¿El qué? El Red Hat. ¿Lo pronuncié mal? Red Hat son todas esas técnicas, de alguna manera, como para poder engañar al algoritmo. Vale, no, dije Red en vez de Black. Sí. Perdón, el Black Hat. Sombrero negro. Sí. ¿Quieres contar de qué se trata y si es conveniente o no usar esas técnicas? Es que, mira, al final hay que diferenciar, ¿vale?, entre Black Hat y SEO negativo, porque creo que la mayoría de gente cuando oye o cuando escucha hablar de Black Hat piensa que es SEO negativo. Dentro de Black Hat, pues hay diferentes grados. Está el grado de comprar enlaces, que sería Black Hat. Google te dice, no puedes comprar enlaces. Y la gente, para posicionar, compra enlaces. Pues eso sería Black Hat. Hay otro grado de Black Hat que puede ser no generes contenidos de forma automática. Podría ser, aunque no es así, diferente. Podría ser una técnica Black Hat, generar contenidos de forma automática, aunque no lo es, ¿vale? Pero podría considerarse. Y insisto, va por grados. Yo puedo ser capaz de generar contenidos de forma automática en base a unos patrones y a una información que yo tengo dentro de mis bases de datos de mi web, y eso no es Black Hat y está beneficiando a los usuarios, ¿vale? Sí. Esa misma técnica empleada de forma masiva, cogiendo contenido externo en vez de interno, estoy generando un contenido automático de parte de otros y no está aportando nada al usuario, podría considerarse Black Hat. ¿O no? Porque a lo mejor sí que está aportando, porque estoy cogiendo un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, y al usuario sí que le está aportando. Entonces, entrar en temas de qué es el Black Hat, una definición, es que yo no sabría decirte porque es complejo, porque Black Hat no es SEO negativo y Black Hat tampoco es automatización, aunque el Black Hat tiene automatización y también, dependiendo del grado en el que lo hagas, podrías jugar con fuego. Entonces, ¿qué es Black Hat? ¿Qué es Black Hat? Todas aquellas técnicas, yo la definiría como todas aquellas técnicas que se usan con el fin de manipular, no de engañar, sino de manipular los resultados que se muestran en Google. Por lo tanto, si yo compro enlaces, estoy intentando manipular. Si yo sobreoptimizo, bueno, no sé si existe esa palabra, ¿vale? O optimizo demasiado una URL de mi sitio, intento ponerle un montón de palabras clave con el fin de manipular, no de ayudar al usuario, sería también Black Hat. Si yo genero contenido automático que sé que no le va a servir absolutamente para nada al usuario repitiendo la palabra clave 20 veces, contenidos que si tú los lees no tienen sentido, sería Black Hat.
pero todo lo que te acabo de decir, esas 3 cosas, haciéndolo bien, no sería Black Hat. Sí, está bien. O sea, comprar enlaces sería Black Hat. Mi web para recibir enlaces. A ver si me quedó claro. No hay que hacer Black Hat. Hay que hacer algo que, digamos, no hay que hacer Black Hat. Puede no ser conveniente. Puede ser multado. Quien diga que no está mintiendo, porque al final... Ok. Al final siempre haces algo, ¿vale? Por eso hay que entender muy bien qué es el Black Hat y entender que por ser sombrero negro no es algo malo, ¿vale? Entonces, comprar enlaces es malo. O sea, comprar enlaces es Black Hat. Sí. Sí, pero ¿adquirir enlaces es Black Hat? No. ¿Comprarlos? Sí. ¿Adquirirlos? No. Ok. Ahí está. Lo que entiendo, Luis, es que en el fondo, más allá de si algo es Black Hat o no lo es, lo importante es que cualquier optimización que hagamos en pro del SEO tiene que ser un aporte al usuario. Y cualquier cosa que no lo sea es indeseable en el fondo. No es indeseable, estás buscando manipular esos resultados. Si yo estoy haciendo una estructura de SEO page de un artículo, ¿vale? Y yo sé que tengo que atacar cierta palabra clave por la que me quiero posicionar, ¿vale? Que luego tendrá otras palabras clave derivadas. Sé que esa palabra clave tengo que ponerla en algún sitio dentro de mi artículo, sé que tengo que en el alt ponerlo, sé que tengo, ¿vale? Esos son, digamos, instrucciones o una serie de pasos o de acciones que yo tengo que realizar para posicionarme. Eso no es... es que eso no es Black Hat, ¿vale? Bien. Ahora bien, si yo empiezo a hacer cosas o acciones con el fin de manipular esos resultados sin ningún fin de ayuda al usuario, eso, pues, va a ser Black Hat. Acá tenemos una pregunta de Stephanie que nos dice, ¿y cuál es la diferencia con el SEO negativo? ¿Cuál es la diferencia con el SEO negativo? El SEO negativo busca destruir páginas, el Black Hat no. Ok. El SEO negativo, por ejemplo, ¿qué podría ser SEO negativo? Yo coger y comprar mogollón de enlaces y enviárselos a la web de la competencia para que le intenten penalizar. Eso a día de hoy es muy complejo, ¿vale? O hackearle la web o 1000 historias. Tal vez tema para otra entrevista. Tengo una pregunta directa en cuanto a ver, hay artículos en inglés, tenés una cantidad gigante. Si vos agarrás un artículo en inglés, esta es una pregunta totalmente directa, vos agarrás un artículo en inglés, lo pasás por Google Translator y lo pones en tu sitio. ¿Esto está ok? ¿Esto suma? ¿Esto resta? Eso, dímelo tú. O sea, tú cogerías, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo. Tú cogerías para tu tienda una... A ver qué ejemplo te pongo. Una camiseta, ¿vale? De una marca y le pondrías esa marca en castellano y la pondrías en tu tienda. No, yo no. Pues tienes la respuesta. Obviamente, si tú traduces algo con Google Translate no va a estar bien traducido, seguramente. Tú le puedes dar tu toque. Para un principio, con fichas de producto, es una práctica que se puede llegar a hacer sin problemas, ¿vale? Teniendo en cuenta que tiene varios idiomas, etcétera. Aunque, bueno, tu pregunta va si estás cogiendo una fuente externa de otro... ¿No? Si estás cogiendo una fuente externa y la utilizas en tu propio beneficio. Pues eso está mal, joder. Eso está mal. Eso no hay que hacerlo. Lo que puedes hacer es un estudio de diferentes páginas y decir, mira, y hacerte un artículo y decir, me he basado en estas páginas, pero tu artículo es original. ¿Qué está aportando al usuario una copia? No está aportando absolutamente nada. No está aportando, a no ser que tu página solo se enfoque en ser una página de traducciones de este tema de los artículos más interesantes de... Bien, ok. Está bien, está claro. Francisco, no sé si quieres seguir con la próxima pregunta. Sí, nos pasa mucho, Luis, que nos pasan 2 cosas cuando hablamos de SEO con los clientes. Una es que pagan por una optimización y a la semana siguiente dicen, bueno, ¿por qué todavía no estoy en la primera página? Y la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo es razonable esperar que Google absorba los cambios de un sitio web en pro de la optimización antes de empezar a que la página empiece a subir en su posicionamiento?
Repíteme el inicio de la pregunta, que no he entendido bien el inicio. Sí, muchas veces alguien dice, no sé, entras tú y haces una optimización en un sitio web, en estructura, en palabras clave, en alt, y el cliente te pregunta el día siguiente o 3 días después, ¿por qué todavía no estoy en primera página? ¿Por qué? Y yo me imagino que hay un tiempo razonable para quizás no estar en primera página, pero para empezar a notar cambios en la posición promedio que uno puede ver en Search Console o en otras herramientas de posicionamiento, o que entreguen claridad del posicionamiento. ¿Cuánto tiempo sería razonable esperar que una buena optimización tenga un efecto notorio, digamos? Es una muy buena pregunta y como todas las respuestas de SEO a buenas preguntas se contesta con un depende, ¿vale? ¿Por qué un depende? Porque no todos los sitios funcionan de la misma manera, no todos los sitios tienen la misma cuota de rastreo. Por ejemplo, Google destina digamos, un presupuesto de rastreo, por llamarlo de alguna forma, y que nos entendamos, destina un presupuesto de rastreo a cada página. Entonces, para que los cambios hagan efecto, si tú has hecho un cambio, por ejemplo, como has dicho, estructural, que afecta al 90 y tantos % del site, tienes que esperar que Google rastree esos 90 y tantos % del site, pondere, analice, etcétera, etcétera. Puede llevar más o menos. Lo que está claro es que al día siguiente no lo vas a notar, a no ser que sea un sitio donde las cosas se rastrean muy rápido, se indexan muy rápido y, por ejemplo, eso sería, pues, a lo mejor en temas de team building. A lo mejor se podría notar a los 3, 4, 5 días, etcétera, etcétera. Bien. A ver, si hay varias herramientas para medir el posicionamiento orgánico. Tal vez vos puedas mencionar algunas de las herramientas para medir cómo está el posicionamiento orgánico de tu sitio, si tiene sentido hacerlo. ¿Cómo está el posicionamiento orgánico? O sea, ¿te refieres a herramientas para medir el posicionamiento orgánico de tu sitio? ¿Al tráfico te refieres? Sí. O más bien a saber si el SEO de mi sitio es bueno o no. Sí, para eso necesitas un SEO, un consultor SEO profesional. Vale, no hay ninguna herramienta. Las herramientas te pueden hacer un chequeo, ¿vale? Okay. Pero ese chequeo no te dice más de algunas partes las que puedas tener bien o mal. Es decir, pues te puedo chequear que tienes el robots.txt. Ahora, lo que hay dentro no sé si tiene sentido o no lo tiene, porque a lo mejor para ti tiene sentido bloquear ciertas partes de tu web por negocio, porque no te interesa, y para tu competencia no. Entonces, ¿cómo te lo voy a decir yo si no conozco tu negocio, cómo funciona? Bien, es muy complejo. ¿Vale? Entonces, si me preguntas cómo está el tráfico, pues bueno, pues eso lo podemos ver con Google Analytics y Google Search Console. Cruzamos los datos y sabemos cuántas impresiones estoy teniendo a cada URL o de cada keyword que ataca cada URL, y a partir de ahí viendo cuánto tráfico me llega, y lo que no, pues es lo que estoy desperdiciando, entre comillas, o lo que aún puedo llegar a conseguir sabiendo que de todas las impresiones no me voy a llevar todos los clics ni de coña, ¿vale? En el mejor de los casos. Entonces, pues bueno, ¿cómo va mejorando mi SEO en base a las acciones? Pues marcando unos objetivos y preparando unos KPIs. Acá Pedro, un oyente, nos está diciendo, lo primero es preguntar a Google Search Console. Sí, bueno, Google Search Console te da muchísimos datos y, como he dicho, el más interesante para medir si estoy mejorando en cuanto a posiciones, en cuanto a impresiones, etcétera, etcétera, pues es Google Search Console, pues es válido, por supuesto. Son las dos herramientas por excelencia que usamos los SEO, Google Search Console, Analytics y bueno, y luego siempre tenemos un crawler para rastrear los sitios. Bien. Acá tenemos otra pregunta de Juan Carlos. A ver, Juan Carlos, antes decían los negocios online que el dinero está en la lista y esencialmente en SEO, el posicionamiento está en el contenido. ¿Algún comentario? No, según se mire. Es una afirmación, no es una pregunta. Es una afirmación, sí, sí. Por eso te decía si tenés algún comentario. No. Bueno, al final es lo que busca Google. Satisfacer las necesidades de su usuario. Al final, los usuarios son los que usan el buscador y cuanto más le guste el contenido que está ofreciendo Google, pues mejor. Por eso Google ahora está ofreciendo propio contenido sin necesidad de que un usuario haga clic y se vaya a un resultado. Claro. Luis, yo tengo un par de preguntas. Sí, hoy día en el mundo hay cerca de 1.500 millones de sitios web. Por lo tanto, posicionarse se ve como algo complejo, digamos. Uno busca
cualquier cosa y Google te dice hay 380.000 resultados, pero alguien está primero en esos 380.000 resultados. Mi pregunta es, estamos en una época en que el marketing digital está creciendo de manera exponencial. Hay mucha gente que dice ser experta en SEO, o en SEM, o en performance, en cualquiera de las áreas de marketing digital, y mucha gente que promete resultados. No, yo te voy a poner en la primera página en 2 meses. Primero, ¿hay alguien que pueda asegurar un resultado específico en posicionamiento en Google con esta cantidad de sitios web que existen hoy día? No. Y lo segundo es, ¿cómo podemos distinguir cuando alguien es realmente un experto, un especialista en SEO, o es alguien que nos está tratando de embaucar, por decirlo de una manera elegante? O que realmente no sabe, pero está tratando de ganar dinero a costa de Sí, es buena pregunta. La primera pregunta es que no, nadie puede asegurarte unas posiciones en Google. Nadie. Y a la segunda, de si una persona a la que quieres contratar, cerciorarte de que realmente es un profesional, más que experto, yo lo definiría como profesional, ¿vale? Porque ¿qué es experto? Un profesional del SEO simplemente es lo que hay que hacer, el mismo trabajo que haríamos cuando queremos ir a un restaurante que no conocemos, a un hotel que no conocemos, etcétera, etcétera. Preguntar a conocidos si han ido o ver opiniones de gente, ¿vale? ¿Qué es lo que haría yo? Muy simple. ¿A qué clientes ha llevado? ¿Qué webs tiene? Y las puedo ver. Si no tengo nociones de SEO, muy sencillo, llamo a esos clientes y les pregunto que qué tal, si han mejorado, si no han mejorado, qué es lo que le han hecho, qué es lo que no le han hecho, si están contentos, si no están contentos, y ya está. Es así de sencillo. Porque la mayoría de expertos o de profesionales o de empresas profesionales, ya te digo, trabajan con clientes, esos clientes los tienen puestos o se puede buscar información por internet de ellos. Luis, acá en Chile hay un dicho, no sé si aplica en Argentina o en España, que dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. En el fondo es... ¿Sí? Sí. ¿Sería un buen indicador si es que el especialista o la empresa especialista en SEO tiene buen posicionamiento SEO? No. Estoy totalmente en contra de eso, no. Ok, perfecto. ¿Por qué? Pues podría darte muchas razones. Mira, a lo que la gente dice, ¿vale? Me gustaría un día tener un debate con alguien que opina lo contrario que yo sobre esto, porque se lo desmontaría en 5 minutos, ¿vale? Pero lo que la gente... Sí, porque a lo que la gente dice es que yo lo que hago lo muestro en mi sitio web, yo le podría decir es que yo no dedico tiempo a mi sitio web porque se lo dedico a mis clientes. Por ejemplo, el saber posicionar 4 articulitos de un blog, de una agencia, no significa saber tratar con un portal de clasificados, no significa saber tratar con una marca o no significa saber tratar con un comercio electrónico pequeño que tiene diferentes necesidades y el dinero que a ti te está pagando no tiene más, ¿vale? Entonces tienes que gestionar diferentes cosas. A lo que una persona dice estoy posicionando por posicionamiento web Alicante o por posicionamiento web Madrid o por posicionamiento web la ciudad que quieras el primero, yo le respondería es que esa keyword, ¿vale? Solo la mitad del volumen de búsqueda, un 90%, solo buscamos los SEOs para ver lo larga que la tenemos, ¿vale? Entonces, toda esa serie de cosas y argumentación que me pudiera dar alguien se le puede echar por tierra rápidamente. Entonces, bien, okay. Es un buen indicador para los que los están escuchando y están buscando un especialista o optimizar sus sitios. Es bueno que tengan en cuenta qué cosas considerar y qué cosas no al momento de... Obviamente, Francisco, Carlos, obviamente. Si tú tienes tu web bien posicionada, pues oye, pues es otra cosa más. Puedes mostrarla de ejemplo, pero no es el único ejemplo que tienes que mostrar, porque a lo mejor otra persona que no tiene su web posicionada te muestra muchísimos más clientes, muchísimos más proyectos propios que no le interesan que la gente vea. Yo qué sé, 1000 historias. O sea, fijaros. Sí, sí. Acá tenemos otra pregunta de Pedro. Pedro nos pregunta, un segundo, ¿crees que un local puede hacerse un buen Google Mi Negocio y ahorrarse una web? Por supuesto. Ajá. De hecho, es inteligente una web. Digamos, no es tanto tener una web, que yo creo que una web siempre es útil para cualquier negocio, no cuesta nada hacérsela. Hoy en día con un WordPress tardas un par de días. Sino dedicarle tiempo a posicionar esa web cuando tus resultados son locales, te diriges a un mercado local y tienes cierta competencia y te va a costar tiempo. Ahorras tiempo
con otro tipo de estrategias, como por ejemplo la que ha comentado de Google My Business y otras muchas estrategias que están fuera de tu página con las que puedes traer tráfico hacia tu sitio, invirtiendo ese dinero ahí. Y no precisamente es con Google Ads, hay otras formas. Bien. Francisco. Sí, tengo una pregunta respecto a la periodicidad de las actualizaciones. ¿A qué me refiero? Yo me he encontrado con empresas que entregan servicios de SEO que dicen, mira, en realidad esto es un trabajo ongoing, tengo que hacerlo todas las semanas durante 2 años y seguir, en el fondo es un trabajo permanente de recurrencia, y otros dicen, mira, para mantener tu sitio web con un buen posicionamiento, un sitio web que no tiene una cantidad de cambios enorme, con un trabajo una vez al trimestre podría ser suficiente. ¿Hay alguna periodicidad recomendada para hacer cambios más que en la estructura, en los otros factores que afectan SEO, que sea óptima? ¿O depende? O sea, me imagino que siempre depende del sitio, pero estoy pensando en un sitio que no tenga una cantidad enorme de actualizaciones, sino más bien que requiera mantenerse en una posición que ya ha ganado. ¿Qué periodicidad de trabajo recomendarías tú? Siempre hay trabajo, siempre hay trabajo. No hay una periodicidad definida. Cada agencia, cada profesional, cada experto, si le quieres llamar, trabaja de una forma. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, trabajamos en hacer una auditoría al recibir un negocio, ¿vale? O un cliente que quiere trabajar con nosotros, y esa auditoría nos sirve como punto de partida y como hoja de ruta, ¿vale? Como hoja de ruta a seguir con diferentes fases. Y en cada fase se va desarrollando pues cada trabajo de forma paulatina, ¿vale? Puede ser semanal, puede ser mensual, etcétera, etcétera. Eso ya es lo de menos. ¿Y por qué digo cada trabajo y no el ongoing? El ongoing también se trabaja de manera paulatina, de manera periódica, puede ser semanal, mensual, bimensual, trimestral, cada uno como lo trabaja. Eso ya, ahí no hay algo definido que diga esto tiene que estar bien así porque sí, ¿vale? Cada uno tiene su forma de trabajar y todas son respetables y buenas. Pero te voy a poner un ejemplo de un trabajo que se podría realizar yo qué sé, en una semana o 2 y el mismo trabajo que se puede realizar en 2 años. Si yo me pongo a realizar un estudio de palabras clave de una web de servicios yo qué sé, de servicios de fontanería aquí en Alicante, que es donde yo vivo, pues el Keyword Research a lo mejor me puede tardar una semana, incluso sumándole todo el estudio de palabras clave para traer, digamos, posibles clientes más alejados de la transacción, ¿vale? Todo completo, etcétera, etcétera, que luego lo tendré que ir actualizando porque salen nuevas cosas, viendo oportunidades de ser console, etcétera. Ese mismo trabajo, si lo aplicamos para una web como, por ejemplo, Idealista o Fotocasa o Coches.net, pues ¿cuánto puedo tardar? Muchísimo más. Y eso sería, pues, por ejemplo, imagínate en la fase 1 o en la fase 2, podría desarrollar, pues tengo que hacer el Keyword Research, tengo que hacer tal, o tengo que hacer el Keyword Research de esta parte porque me interesa más. Luego, ¿qué más? Aparte, en ese trabajo periódico, en ese trabajo mensual, semanal, bimensual, como lo queramos hacer, también tenemos acciones ongoing. ¿Cuáles son las acciones ongoing? Las acciones ongoing son las que salen como resultado de otras acciones. Yo tengo mi hoja de ruta, pero dentro de esa hoja de ruta yo digo que la fase 2 hay que hacer X, pero es que a lo mejor como consecuencia de la fase 1 han salido cosas nuevas que tengo que corregir o que tengo que mejorar, mejor dicho, y eso son las acciones ongoing, son acciones de seguido que al final me van a surgir y no estaban del todo planificadas y surgen precisamente por la planificación que yo llevo. Al igual de acciones puntuales, temporales, estacionales, como por ejemplo si yo estoy trabajando con un cliente pues de disfraces, pues sé que hay momentos puntuales o con deportes, sé que hay momentos puntuales, ¿vale? Pues Madrid-Barça no es lo mismo que un Celta-Valladolid, por poner un ejemplo, y cosas así. Nuevas tendencias, algo nuevo que haya surgido, que entiendas que va a surgir en el algoritmo de Google para el año 2022 o para ya, este año. Lo más reciente es que ayer salió una actualización de Google, ¿vale? Una actualización del algoritmo central y cada vez que sale una actualización del algoritmo central, pues los resultados se mueven.
Se mueven y hay que ver, ¿vale? Qué es lo que ha sucedido en cada uno de los sitios. Y es muy complejo, o sea, en cada uno de los sitios, no qué es lo que ha hecho Google, sino qué es lo que ha sucedido en cada uno de los sitios que trabajamos. O sea que en este momento tenés mucho trabajo. Tenés que ponerte a trabajar con lo que ha sucedido con los sitios de tus clientes. Correcto. Por suerte, somos muchos. Bueno, bien. Bueno, a ver, Francisco, dale, se nos ha pasado el tiempo, lo que pero pasa dale. es que una cosa corta. SEO es algo de lo que muchas personas hablan, pero que técnicamente nosotros entendemos que es complejo, porque tiene muchas variables. ¿Cuáles son los mitos más comunes que te has encontrado dentro de tus clientes o del mundo del SEO? Mitos falsos, digamos. Que todo el mundo vale para el SEO. Ese es el primero. Porque no todo el mundo vale. ¿Por qué? Porque el que esté buscando una profesión o un trabajo cómodo, el SEO no lo es, porque tienes que estar constantemente actualizándote, tienes que estar constantemente con sobresaltos, como ahora que ha salido un update y lo saca Google justo antes de Black Friday. Por ejemplo, si estás trabajando con tiendas online, pues, ¿cómo ha afectado esto después de estar 2-3 meses preparando la estrategia de Black Friday con la que puedes generar un 30% de los ingresos anuales? No es un trabajo cómodo para nada. Y no es un trabajo, ya no solo mi propio trabajo como SEO no es cómodo, sino el propio trabajo para el cliente o el equipo que trabaja con el cliente para hacerles entender que esto es así y que Google juega esto y que es prácticamente imposible, no voy a decir imposible, que tú tengas una tendencia alcista sin dientes de sierra. Y esto la gente no te lo cuenta. Te lo vende de otra forma. Bien. ¿Vale? Para captar clientes o para captar ineptos, como yo digo. Entonces, ese es el mayor mito para mí. No es un trabajo cómodo y por supuesto, otro mito es que si haces las cosas bien, la web te va a subir siempre con tendencia. No, vas a tener dientes de sierra, aunque lo hagas bien, nadie te asegura que vas a seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y lo que hoy te sube, mañana te puede bajar un poquito. Por eso digo yo siempre los dientes de sierra. Lo que hay que coger es un punto A y un punto B y ver y tirar una línea y ver que al final ha habido un crecimiento. ¿Vale? Bien. Acá tenemos una última pregunta acá de Pedro. Dice, ¿y en qué ves que haya movido algo el update de noviembre? No lo sé porque salió ayer y tarda en desplegarse. Queda pendiente la pregunta, Pedro. Bueno, a ver. Ya se nos pasó el tiempo, así que no sé, Francisco, si querés preguntar algo más. O... No, más bien darte las gracias, decirte si tienes algún tip o consejo que podamos dejarle como mensaje final a la audiencia y preguntarte qué se viene para el 2022 para ti, para tus empresas, para tu proceso. Pues como consejo, como tip, leer siempre la documentación de Google. Estamos acostumbrados a no leer ni siquiera la documentación de los aparatos que compramos en casa, ¿vale? Y nos ponemos a toquetear y al final podemos hasta romperlo, ¿vale? Pues un robot de cocina, una aspiradora, un lavavajillas. Aprendemos toqueteando. Y en SEO, aprender toqueteando significa fastidiar webs tuyas o de clientes. Entonces hay que leer la documentación y practicar con web satélites que tengas, o web de pruebas, o web de experimentos, o web para hacer test. Y a partir de ahí, luego, realizar las cosas en los clientes. Porque a pesar de que todo te lleve a hacer cierta acción con un cliente, también esa acción que se realiza o que realiza un SEO puede funcionar mal, obviamente. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era. ¿Es que se viene para ti el 2022? ¿Planes, crecimiento, algún proyecto nuevo? ¿Quieres contarle a los que estén escuchando? No, yo estoy contento como estamos en Webpositor. Somos Webpositor, tenemos Webpositor y Webpositor Academy, lo que es la agencia y la academia. Y estamos bien como estamos. El objetivo es seguir mejorando, tanto a nivel profesional, todo el equipo de personas que formamos parte de las empresas, como pues a nivel de empresa. Seguir mejorando procesos, seguir mejorando productos, etcétera, etcétera.
Bien, bueno, Luis, muchísimas gracias por esta participación, gracias por haber aceptado nuestra invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado, por estar ahí del otro lado y por hacer preguntas. Y nos vemos la semana que viene en la próxima entrevista. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Adiós. Cuídense. Chao, Adiós, adiós. chao.